las 2:06 de la tarde. Omar Mariluz los acompaña en la rotativa del aire de RPP Noticias. Hoy viernes, viernes 10 de diciembre. Y arrancamos así esta segunda hora informativa con buena música. Porque además ya son las fechas festivas. No son las fechas festivas, uno anda alegre, preocupado. La cena, con quién voy a pasar, la Navidad, el Año Nuevo, qué vamos a hacer, los amigos, la familia. Hay emoción y es un bonito ambiente además. Así que disfrutémoslo, pero siempre, por favor, señor, señora, amigo, amiga, con muchísima responsabilidad. No olvidemos qué pasó en las fiestas del año pasado. No olvidemos eso. No olvidemos la tragedia que trajo eso después, la cantidad de fallecidos que hubo en la segunda ola. Abril de este año, el peor mes, la cantidad de fallecidos producto de la COVID-19, porque bajamos la guardia. Ya sabemos qué es lo que puede suceder, así que tengamos muchísimo cuidado. Son las 2:06 de la tarde, hay una información que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy importante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y señala lo siguiente: reitera su preocupación por la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Esta famosa frase ya, la incapacidad moral permanente, y dice el comunicado, la cual tiene potenciales impactos en la separación de poderes y la institucionalidad democrática del Perú. Adicionalmente, la CID, la Comisión Interamericana, expresa su preocupación por el uso reiterado de dicha figura y subraya que esta debe ser entendida en el marco de la protección de la institucionalidad democrática. Y es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Qué es incapacidad moral permanente? Esto lo venimos discutiendo hace ya 5 años, desde el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estamos con el ministro de Justicia, justamente, Aníbal Torres, para que comente este comunicado de la comisión. ¿Cómo está, ministro de Justicia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Bueno, ¿cómo toman este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un tema que ya se discute en nuestro país pues hace varios años? Bueno, nosotros, el Ejecutivo, no ha hecho ninguna petición ante la Comisión. Este es un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de oficio. Todos los países, si bien es cierto, somos soberanos, pero estamos sometidos al control de estos organismos internacionales como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Y ha emitido este comunicado muy objetivo, que también se ha debatido aquí internamente en el país, ¿no? Porque el concepto de incapacidad moral permanente no tiene una definición objetiva, es un concepto muy amplio, difuso, no tiene ninguna limitación, de manera que cualquier cosa se puede no considerar como incapacidad moral permanente para pedir la vacancia presidencial. Como me decía un exministro en alguna oportunidad en el gobierno anterior, incapacidad moral permanente es a lo que 87 votos decidan que sea, ¿no? Así es, efectivamente lo han reducido no a un número de votos, y eso atenta contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho, contra la democracia. El presidente es elegido por 5 años y la única forma de sacar al presidente es por las causales que están previstas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Cómo deberíamos, ministro, tomar este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Como un jalón de orejas, como un llamado de atención, como una invocación? ¿Cómo lo toman desde el Ejecutivo? Bueno, es un jalón de orejas, ¿no? A los que están desestabilizando al país, a los que están actuando en contra de la Constitución. Como hemos dicho en su oportunidad, las causales mencionadas allí como de incapacidad permanente no cuadran como tal, no tienen esa significación. Han actuado en contra de la Constitución, pero ya se pasó, ya se superó esa etapa y de momento debemos trabajar todos, ¿no? Para solucionar nuestros problemas. Aquí no hay ganadores, no hay perdedores. Bueno, el perdedor es el país. Pero el país ha perdido muchísimo. Justamente aquí. Eso, no, ministro, usted dice que han actuado en contra de la Constitución, pero más bien esto no debería ser precisado en la Constitución, porque claro, el concepto de incapacidad moral permanente, como ha venido siendo utilizado, termina siendo muy abierto, y el expresidente Martín Vizcarra quizás es el mejor ejemplo de eso. Así es, efectivamente. Nosotros por esa razón hemos presentado un proyecto de ley al Congreso
a fin de limitar, ¿no?, esta incapacidad moral permanente, así como la cuestión de confianza. La cuestión de confianza le corresponde al Ejecutivo, la incapacidad moral permanente le corresponde no al Legislativo. Entonces los dos no durante ya varios años vienen agrediéndose mutuamente, poniendo en peligro no la gobernabilidad, poniendo en peligro el Estado de Derecho, lo cual ha dado incluso a movilizaciones con pérdidas de vida, pero no ha habido por parte de nuestro Congreso la posibilidad no de corregirse. Yo le pediría a todos nuestros congresistas que el poder es efímero, el tiempo pasa muy rápido, entonces no hay que dedicar el tiempo a esto, sino hay que dedicarlo a trabajar por el bien del país. En este momento que estamos celebrando no un aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, grandes sectores de nuestra población no tienen ningún derecho y nosotros peleándonos en esta cuestión. No, eso no es correcto. Así es, dado que lo menciona, ministro, porque usted es ministro de Justicia y de Derechos Humanos y hoy 10 de diciembre justamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y vale la pena preguntarse, ¿dónde estamos en derechos humanos cuando hablamos ya del país en su conjunto, ¿no? Donde todavía hay brechas tremendas en diversos sectores, donde todavía hay lamentablemente personas, peruanos, que no son ciudadanos literalmente? Tienen ningún derecho fundamental salvo la obligación de elegir, ¿no?, cada periodo que convoca a elecciones, ¿no? Como hemos visto en este terremoto que hubo en Amazonas, he podido constatar allí que hay pueblos enteros en donde viven en una miseria terrible. En su casa, su dormitorio es el piso con una frazada vieja allí, nos vamos a su cocina, cocinan con leña, ¿no? ¿Cuáles son sus alimentos? Únicamente una olla de plátano sancochado, ese es el almuerzo, esa es la comida, no tienen ningún otro derecho estos ciudadanos. ¿Cómo podemos ser un país así con 200 años de vida republicana? No, que hemos considerado no que unos cuantos son los dueños del Perú y esas grandes mayorías que están lejanas no cuentan. No son consideradas ni siquiera para las encuestas. Ahora, únicamente lo tienen presente en momento de elección. Ahora, finalmente la moción de vacancia que se presentó no prosperó en el Congreso de la República, no alcanzó los votos necesarios, pero eso no quita, digamos, que haya habido pues errores del propio presidente de la República en el tema de sus reuniones que llevaba en la casa de Breña, en el pasaje Serratea. El presidente se ha comprometido con su gabinete a ya no sostener reuniones en esta vivienda. Lo hemos dicho una y otra vez, el presidente ya no va a concurrir a esa vivienda, no, de manera que ese hecho está superado, lo cual no implica que se investiguen las visitas anteriores, que no ha sido de despacho, no, sino de conversación, seguramente con estas personas, y eso se tendrá que aclarar y ya van a hacer una investigación. Y justo eso, ministro. Lo preocupante es como se comenta ahora a nivel internacional, no aquí, sí, claro, especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo actúa la prensa. Pero lo otro también es preocupante, ¿no? La prensa noche sobre esto. ¿Qué más le podría decir? La falta de transparencia. Tengo que decir sobre eso, ¿no?, de que eso se está investigando. Claro que sí, pero las investigaciones, ministro, que esas investigaciones sean objetivas. Claro que sí, y deberían serlo, pero ministro, la falta de transparencia también es un hecho que preocupa. Deberían publicarse específicamente las reuniones que ha sostenido desde que juró como presidente de la República. ¿En qué parte del ordenamiento jurídico dice que el presidente de la República, los ministros o los congresistas tienen que publicar sus reuniones privadas, sus reuniones particulares? ¿En qué parte? El problema, ministro, es cuando van representantes de consorcios que luego ganan licitaciones. Ya, está bien, por eso es lo que se va a investigar. Eso es lo que se va a investigar. No, por eso, ¿usted no cree que debería hacerse público? Natural o jurídica. No, eso no quiere decir ya de que no vamos a presumir de que ahí ya hubo un concierto de voluntades, no, para
perjudicar al país. Claro, pero por eso le pregunto, ministro, Sí. ¿usted no cree que debería hacerse público la agenda de reuniones, las personas con las que el presidente conversó en esta casa de Breña, los motivos que hubo detrás? Creo que eso ya lo ha presentado, pero no es público, no le aseguro en este momento. Lo ha presentado a la Procuraduría, pero no son públicos. Una agenda completa de las reuniones privadas, nadie lo tiene, ni usted ni nadie. Así es que hay que ser objetivos. Bueno, hay que ser objetivos, no hay que irnos a los extremos que nos miran desde el exterior como un país antidemocrático, como un país en que un sector político que ha perdido las elecciones con su prensa aliada y con sus financistas quiere tirar abajo. Dado que menciona lo de la prensa, que es importante, ¿no? Justo sí. Entiendo que muchos líderes políticos que se reunieron con el presidente Castillo antes de que esta moción de vacancia, incluso los propios congresistas de Perú Libre, le pedían al presidente justamente que sea más comunicativo, ¿no? Que quizás dé conferencias de prensa, no un medio específico, ¿no? Sino que salga a explicar estos hechos. ¿No debería ser, ministro, digamos, voluntario, el presidente, explicar más en detalle? A que no se desespere usted, ahí estamos plenamente de acuerdo, que falta un poco más de comunicación, que el presidente se debe acercar un poco más a la prensa. Claro que tiene una prensa sumamente hostil, extraordinariamente hostil, no de ahora, sino desde la campaña, y que persiste en lo mismo, y lo que quiere encontrar es una respuesta que explotar para decir pues que el presidente es antidemocrático, que el presidente está en contra de la prensa, o que el presidente es comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una realidad, eso lo ven desde el exterior, solamente no lo vemos nosotros. Muchísimas gracias, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. Son las 2:17 de la tarde, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes. Venimos con más aquí en La Rotativa del Aire.